Saludo a todos, gracias por acompañarnos. Es una bendición la que Dios nos da al permitirnos una vez más comunicarnos a través de este medio de comunicación que es la internet. Muchas gracias. Queremos pedirle a Dios que Él nos ayude, que nos guarde a todos, que nos permita seguir en su camino, en su verdad hasta el último momento, que nos permita permanecer y pues bueno, le pedimos a Dios también por todas las cosas, ¿verdad? Pedimos por la paz para el corazón de todos aquellos que han perdido un familiar, ¿verdad? Un amigo, una persona, un compañero de trabajo. Le pedimos al Señor que Dios los fortalezca, los bendiga y a la misma vez también les dé paz a sus corazones, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida y en Él está nuestra fe y nuestra confianza. Gracias por estar aquí y a todos los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Un saludo a todos y también pues cuidarse, respetando los lineamientos que se marcan por la Secretaría de Salubridad, ¿verdad? De Salud, la cual pues nos está marcando la importancia del cubrebocas, la importancia también de la sana distancia, ¿verdad? Y lavado de manos y todo ello. Así es que, hermanos, esforcémonos, estamos en esta recta última, ¿verdad? Y también, pues, pedimos a Dios que Dios guarde a nuestro presidente, el cual también hoy se ha dicho que está positivo en el COVID. Así que, en el nombre del Señor lo bendecimos, oramos en el nombre de Cristo, que Dios lo libre de todo mal, que el Señor permita que Él pueda salir adelante en todo esto y claro, en medio de todo, ¿verdad? Decirle que es nuestra fe y nuestra confianza en el Señor la que nos permite continuar con la vida. Él es el que nos guarda, el que nos sana. Así que lo bendecimos a Él en el nombre de Jesús. Muy bien, pues vamos a orar. Cierra sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Nos ponemos en tus manos en este momento y queremos pedirte, Señor, que seas tú guardándonos de todo mal, permitiéndonos caminar en pos de ti, Rey, permitiéndonos en todo tiempo, en todo momento, Señor, pues ver tu gloria, tu poder como lo hemos visto hasta el día de hoy. Creo que hay mucha gente que ha partido, pero también a la misma vez también vemos muchas personas que se han recuperado. Y, Señor, creemos que la vida y la muerte están en tus manos, que tú determinas el final también de las personas, así como el que nace, como el que muere, todo está en tus manos. Así que, Señor, queremos hoy en este momento ponernos en las manos tuyas, que eres un Dios justo. Así, Señor, quita el temor, el miedo a la muerte y permítenos confrontar estas situaciones que se viven, Señor, de una forma tal que podamos, Señor, entender que tú eres el dador de la vida. Así que, Señor, te bendecimos. Permítenos entrar a tu palabra y, Señor, caminar en ella. Grábala en nuestra mente, en nuestro corazón y que se haga vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a caminar a través de la Escritura, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la verdad absoluta. Estaremos viendo algunas definiciones importantes, como lo es la cosmovisión, ¿verdad? Una manera de ver e interpretar el mundo, ¿verdad? Desde hoy, ¿verdad? Hoy estamos colocados en una posición tal que tenemos que ver el mundo de la forma correcta, ¿verdad? Y que todos, como cristianos, somos llamados a hablar de aquellas cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Así que el cristianismo no consta realmente de una serie de verdades en plural, no. El cristianismo no es una serie de verdades, sino más bien es la verdad absoluta. El cristianismo es la verdad con mayúscula, no es una verdad con minúscula, no es una de tantas verdades, no lo es así. El cristianismo es la verdad absoluta, la que une lo espiritual con lo material, la vida completa. Si no podemos ver esta perspectiva, entonces estaremos perdidos, no sabríamos el propósito y la razón por la cual estamos aquí. El cristianismo es la verdad acerca de la realidad total, no solo por lo que toca a asuntos de religión, no solamente para eso. El cristianismo bíblico es verdad concerniente a la realidad total, ¿verdad? La posesión intelectual de la verdad total y además una vida a la luz de esa verdad. O sea, tres cosas sumamente importantes. El cristianismo bíblico es verdad concerniente a la realidad total, ¿verdad? Él es verdad concerniente a la verdad total. Es la posesión
intelectual de la verdad total y además una vida a la luz de esa verdad. Como cristianos hemos sido llamados a redimir culturas enteras, no solo individuos, sino culturas, afectar la cultura de tal forma que glorifique a aquel que nos dio la vida. Como creyentes somos una fuerza redentora en todos los campos de la cultura. Pues hay en nosotros los creyentes el deseo de ir más allá de una fe puramente privada y aplicar los principios bíblicos a áreas como el trabajo, el comercio y la política. El cristianismo ha cruzado, ¿verdad? Ha cruzado esas barreras que se habían colocado, mandando el cristianismo hacia un lugar en el cual considerada algo que cada uno podía decidir o definir, como si quiero tomarlo, si no quiero, pues no. La realidad es que, ¿verdad? Ahora estamos como creyentes, ¿verdad? Entendiendo, ¿verdad? La cosmovisión que hoy la iglesia tiene es una visión tal de conquistar el mundo para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Aplicando los principios de la Biblia a áreas como el trabajo, el comercio y la política. Hoy podemos ver en las publicaciones cristianas docenas de anuncios de conferencias, institutos y programas de cosmovisión, ¿verdad? Esa cosmovisión que nos lleva a ver e interpretar el mundo, ¿verdad? Desde el punto de los fundamentos de la ley de Dios. Es claro que podemos ver en esto un mercado distintivo, comercial, lo que nos está llevando a contar con una armazón que dé coherencia a nuestras vidas. Necesitamos dirección para avanzar en el movimiento de la cosmovisión, ¿verdad? De la manera de ver y de interpretar el mundo. Esto nos ayudará a identificar la separación de lo sagrado y lo secular, que es lo que mantiene nuestra fe encerrada en la esfera privada de la verdad religiosa. Esto nos llevará a dar pasos concretos, viables, para elaborar una cosmovisión cristiana en nuestra vida y nuestro trabajo, y nos enseñará a aplicar la reja de la cosmovisión para atravesar el laberinto desconcertante de ideas e ideologías que abundan en un mundo posmoderno. El objeto del estudio de la cosmovisión es emancipar el cristianismo de su cautividad cultural y desatar su poder para transformar el mundo, ¿verdad? Charles Spurgeon, un evangelista extraordinario, mencionó que el evangelio es como un león enjaulado. No precisa ser defendido, solo tiene que salir de la jaula. La jaula actual es el acomodo a la división entre lo sagrado y lo secular, que reduce al cristianismo a una cuestión de creencia personal y privada. Para abrir la jaula tenemos que tener convicción escritural de que el cristianismo no es mera meta religiosa, es toda la verdad acerca de la realidad total. A través del cristianismo usted puede ver lo natural y lo espiritual y unirlo, ¿verdad? Y en ese momento usted contempla el todo de la creación. La razón por la que un mensaje de cosmovisión es hoy tan apremiante es que aún estamos saliendo de la era fundamentalista del principio del siglo XX. Hasta este momento los cristianos habíamos disfrutado de una posición de dominio cultural en el mundo occidental. Pero después del juicio de Sopes o Seopes contra el Estado y la ascensión del modernismo teológico, los conservadores religiosos se encerraron en sí mismos. Defendieron el fuerte, cultivaron una mentalidad de encastillamiento y abogaron por el separatismo como estrategia positiva. Luego en la década de los 40, los 50, surgió un movimiento que se propuso salir del fuerte. Se denominaban neoevangélicos y argumentaron que no hemos sido llamados a salir de la cultura circundante, sino a participar en ella. Trataron de elaborar una visión redentora que abrazara no solo individuos,
sino también estructuras sociales e instituciones. Con todo, muchos de nosotros carecíamos de herramientas conceptuales necesarias para la tarea, lo que limitó gravemente el éxito en ese tiempo. Por ejemplo, en las últimas décadas, muchos cristianos han respondido al declive moral y social de la sociedad abrazando el activismo, ese activismo político. Los creyentes están postulándose para cargos públicos cada vez en mayor número. Las iglesias están proliferando grupos que propugnan políticas públicas. Muchas publicaciones cristianas y programas de radio comentan asuntos públicos de relieve. Esta intensificación del activismo ha producido buenos réditos en muchas áreas de la vida pública de todo el país, pero el impacto es inferior al que muchos habían previsto. ¿Por qué? Porque los evangélicos suelen poner todos los huevos en una sola cesta y saltaron a la arena del activismo político como el camino más rápido y más seguro para marcar una diferencia en la arena pública. Y no se dieron cuenta de que la política tiende a reflejar la cultura, no al revés. La cultura no refleja la política. La política refleja la cultura. Hemos aprendido que la política deriva de la cultura, no al revés. El verdadero cambio tiene que comenzar con la cultura. Lo único que pueden hacer como políticos en puestos públicos es intentar dar con fórmulas mediante las que el gobierno pueda fomentar tendencias culturales sanas. Una persona involucrada en política dijo: me involucré en la política después de la decisión sobre el aborto porque pensé que era la senda más corta para la reforma moral. Y hemos visto algunas victorias legislativas, pero hemos perdido cultura. Se dio cuenta de que la obra más efectiva la hacen los cristianos comunes que cumplen el llamado de Dios de reformar la cultura desde sus esferas locales de influencia. Familias, iglesias, escuelas, vecindarios, puestos de trabajo, organizaciones laborales e instituciones cívicas para provocar un cambio duradero. Esta es la razón por la que es necesario desarrollar una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica. De esa manera, entonces, la iglesia comienza a ver el mundo desde otra perspectiva. Dios nos habla de la importancia que hay de asentar los fundamentos de la ley de Dios en el entendimiento de todos aquellos que vienen al conocimiento de la verdad. Entonces vemos los cambios radicales de conducta. En lo personal, por muchos años me tocó ir al penal del Estado para compartir el evangelio con aquellos que estaban detenidos, aquellos que habían llegado a esas áreas legales ya de prisión, ¿verdad? Habiendo sido encontrados faltos en algunas áreas. De esa forma, entonces, llevamos el mensaje al penal y comenzamos a trabajar dando una identidad a los hombres, ¿verdad? Muchos de ellos, ¿verdad? Asesinos, ladrones, estafadores, personas que habían cometido delitos se encontraban en esos lugares. Cuando comenzamos a hablar del Señor, empezamos a ver la obra que Dios comenzó a hacer en ese tiempo, ¿verdad? En muchos de ellos, en muchas personas, ¿verdad? Uno de los presos le tocó construir dentro del penal, ¿verdad? Un lugar especial para la reunión donde se podía compartir el evangelio. De esa forma, entonces, comenzamos, ¿verdad?, a compartir la palabra del Señor, y ahí en ese lugar comenzaron a concentrarse un grupo de hombres internos que estaban reuniéndose ahí con la finalidad de leer la palabra de Dios, de alabar a Dios, de levantar un culto, un altar de alabanza para aquel que nos ha dado la salvación y nos ha dado la vida. En ese momento, ¿verdad?, que comenzamos, Dios comenzó a obrar en sus vidas y muchos de ellos comenzaron a cambiar sus conductas. Al final, cada septiembre, ¿verdad?, que había libertades, el director del penal venía ahí y
muchos de aquellos que iban a ese cuarto a la oración, ¿verdad?, salieron libres. Libres por su cambio de conducta. Y el director dio unas palabras en una de esas ocasiones y él dijo: puedo testificar de que personas que vienen a este lugar realmente cambian. Los centros de reclusorio social difícilmente pueden presentar una persona transformada, ¿verdad?, a través de la instrucción, la enseñanza y todo ello. Y había eventos en los cuales realmente se manifestaban ese tipo de situaciones, los cambios que había en aquellos que iban a ese lugar. ¿Quién producía esas cosas? Era una renovación del entendimiento, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿verdad?, que nos habla y dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién cambia la vida del hombre? Se llama Jesús. Él cambia la vida del hombre. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él es la puerta angosta. Él es el camino que lleva a la vida. Él nos libró del pecado y de la muerte. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la esperanza de cambio para un hombre se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Muchos de los hombres cambiaron, muchos de los hombres se levantaron para vivir vidas diferentes de las que habían vivido, ¿verdad? Hombres extorsionadores, asesinos, ladrones, ¿verdad?, empezaron a cambiar sus vidas. Sus familias fueron integradas. Salieron y jamás regresaron al penal. Aunque había personas, ¿verdad?, que por reincidencia habían regresado una y otra vez. Pero cuando ellos salieron, simplemente fueron a su casa y empezaron a hacer lo que Dios les había enseñado, les había dicho que deberían de hacer: vivir para Él, poner por obra su palabra, y de esa forma, claro, tenían una perspectiva diferente a lo que ellos habían conocido. La violencia, ¿verdad?, la ira, la contienda, algo que no podían gobernar, que no podían controlar. Pero Dios les dio la fuerza y su vida cambió. Fueron transformados por el poder de la palabra. Así que es necesario que ahora, teniendo esa visión del mundo y las cosas, pues que ahora nosotros podamos en algún momento determinado estar preparados, ¿verdad?, y abrir el corazón para recibir la verdad completa, la verdad absoluta de Dios, a través de la cual podemos disfrutar los beneficios de la gracia del Eterno. Así es que en la década de los 40 o 50, decíamos, surgió ese movimiento que se propuso salir del fuerte y se denominaron neoevangélicos, y argumentaron que no hemos sido llamados a salir de la cultura circundante, sino a participar en ella. Trataron de elaborar una visión redentora que abrazara no solo individuos, sino también estructuras sociales e instituciones, ¿verdad? Con todo, muchos de nosotros carecíamos de herramientas conceptuales necesarias para la tarea, lo que limitó gravemente su éxito. Por ejemplo, en las últimas décadas, muchos cristianos han respondido al declive moral y social de la sociedad abrazando el activismo político, y hemos visto realmente iglesias, hermanos, ¿verdad?, en la fe, participando en esas plataformas políticas con la finalidad de cambiar al mundo, de cambiar la perspectiva, el objetivo en el cual podemos ver y observar las cosas. De esa manera, entonces, hoy, ¿verdad?, hemos aprendido que la política deriva de la cultura, no al revés. Entonces, la iglesia está haciendo un grande trabajo al salir hacia las familias y cambiar su perspectiva de vida, dándoles los fundamentos de la ley de Dios. Una persona, decíamos, involucrada en política, dijo: me involucré en la política después de la decisión sobre el aborto, porque pensé que era la senda más corta para la reforma moral. Y hemos visto algunas victorias legislativas, pero hemos perdido cultura, ¿verdad? No solo hemos perdido cultura, sino que seguimos perdiendo a nuestros hijos. El caso es que jóvenes devotos, criados en hogares cristianos, van a la universidad y abandonan la fe.
¿Por qué es esta pauta tan común? Mayormente porque no se enseña a los jóvenes creyentes a desarrollar una cosmovisión bíblica, una forma de ver el mundo, y no se les enseñan esas cosas. En vez de ello, el cristianismo ha quedado relegado a una área especializada de creencia religiosa y devoción personal. En un colegio cristiano, un profesor de teología salió al frente para dibujar un corazón y un cerebro en ambos lados del pizarrón. Los dos están tan separados como los dos extremos, dijo, dirigiéndose a la clase. El corazón lo usamos para la religión, mientras que usamos el cerebro para la ciencia. Un joven objetó esto y fue la única objeción en una reunión de alrededor de 200 alumnos. Al parecer, el resto no encontró nada raro respecto a limitar la religión a la esfera del corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Qué significa eso? No está hablando solamente del corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, emociones, tu mente, ¿verdad? Mente, voluntad y emociones adorando a Dios, ¿verdad? Con toda tu fuerza físicamente, manifestando, ¿verdad? A través de tus acciones que Él es el Señor en tu vida. Y con toda tu mente, dedicando, ¿verdad? Tu pensamiento, las decisiones, ¿verdad? Los argumentos. Que no haya pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. De esa forma, entonces, Dios estará en ti de una forma completa, ¿verdad? No es propiamente el corazón y la mente algo que están separados. Claro que no. Como pastores, como padres, como maestros y líderes de jóvenes cristianos, vemos jóvenes constantemente derribados por las fuertes tendencias culturales. Si lo único que se les va a ofrecer es una religión de corazón, esta no será suficientemente fuerte para contrarrestar el señuelo de ideas atractivas, pero bastante peligrosas. Los jóvenes creyentes también necesitan una religión cerebral, una convicción escritural, ¿verdad? Una instrucción en cosmovisión y apologética, una defensa de la verdad, que los equipe para analizar y criticar las concepciones antagonistas que se van a encontrar cuando abandonen el hogar. Si se les previene y se les equipa, los jóvenes tendrán al menos oportunidad de luchar cuando se hallen en minoría de uno frente a sus compañeros de clase o de trabajo. El formar a los jóvenes para que desarrollen una mentalidad cristiana ya no es una opción, es parte de su equipo imprescindible de supervivencia. El primer paso para formar una cosmovisión cristiana es vencer la onda de separación entre corazón y cerebro. Es menester rechazar la partición de la vida en ámbito sagrado, reducido a cosas como el culto y la moralidad personal. Y aparte, el ámbito secular, que incluye la ciencia, la política, la economía y el resto de la arena pública. Esta dicotomía o esta separación que se hace de la persona, separando el área religiosa de la área en la cual, ¿verdad?, físicamente se integra a un mover o a una actividad diariamente, ¿verdad? Esta dicotomía mental es la mayor barrera que se opone a la liberación del poder del evangelio en medio de toda la cultura actual. Por otra parte, se ve reforzada por una división mucho más amplia que desgarra el tejido entero de la sociedad moderna, lo que los psicólogos denominan separación de lo público y lo privado. La modernización da lugar a una nueva división de la vida social. La dicotomía se produce entre las enormes e inmensamente poderosas instituciones de la esfera pública. Con esto queremos dar a entender el Estado, la academia y las grandes corporaciones. Y la esfera privada, que es el ámbito de la familia, la iglesia y las relaciones personales. Estas dos cosas se dividen. Esta es verdad, que es una verdad absoluta, se divide. Esta dicotomía realmente ha provocado grandes conflictos en el corazón de los hombres. Las grandes instituciones públicas afirman ser científicas y carentes de valores, lo que significa que los valores quedan relegados a la esfera privada de la
opción personal. El individuo queda abandonado a sus propias ideas dentro de una amplia gama de actividades que son cruciales para la formación de una identidad significativa que abarca desde la expresión de sus preferencias religiosas a decidir un estilo de vida sexual. Podemos expresar la dicotomía de la siguiente manera. Las sociedades modernas están profundamente divididas. Esfera privada, preferencias personales, y esfera pública, conocimiento científico. En suma, la esfera privada flota en el relativismo moral. Se le llama también preferencia religiosa. La religión no es considerada como una verdad objetiva a lo cual uno se somete, sino una cuestión de gusto personal que escoge. Debido a esto, la dicotomía se denomina a veces hecho o valor. Los valores han quedado reducidos a decisiones arbitrarias existenciales. Valores, elección individual, y hechos obligan a todos. Es algo obligatorio. El concepto de verdad se ha escindido, significa se ha cortado, se ha dividido, se ha separado. El concepto de verdad, cuyo proceso se ilustra con la figura de un edificio de dos plantas. La planta baja está ocupada por la ciencia y la razón, consideradas verdad pública, que es vinculante para todos. Sobre ella hay una planta superior de experiencia no cognitiva, lugar donde se asienta el sentido personal. Es la esfera de la verdad privada donde se oye a la gente decir: eso será verdad para ti, pero no para mí. La teoría de la verdad de las dos esferas, planta superior no racional, no cognitiva, y la planta baja racional, verificable. Hoy podemos decir que en la planta baja se halla el modernismo, que aún reclama tener verdad universal objetiva, mientras que en la planta superior se sitúa el posmodernismo. Los dos niveles actuales de la verdad: posmodernismo subjetiva relativa a grupos particulares y el modernismo objetiva universalmente válida. Es muy importante aprender a reconocer esta división, ya que es el arma más potente para deslegitimizar hoy la perspectiva bíblica en el ámbito público. Veamos cómo actúa. La mayor parte de los secularistas son políticamente demasiado perspicaces como para atacar la religión frontalmente y descartarla como falsa. Así pues, ¿cómo actúan? Consignan la religión a la esfera del valor. La sacan enteramente del ámbito de lo verdadero y de lo falso. Los secularistas nos aseguran entonces que, por supuesto, ellos respetan las religiones, pero al mismo tiempo niegan que tenga relevancia alguna en el ámbito público. Vemos entonces que la separación hecho-valor permite a los naturalistas metafísicos apaciguar a los creyentes potencialmente fastidiosos, asegurándoles que la ciencia no elimina la creencia religiosa, en tanto o en cuanto no pretenda ser conocimiento. Es decir, en tanto todos entienden que es pura cuestión de sentimientos privados, la rejilla que une los dos pisos funciona como un portero que define lo que ha de tomarse en serio como conocimiento genuino y lo que se puede descartar como mera satisfacción de deseos. Es importante hoy, ¿verdad?, que corrijamos estas cosas y que no permitamos que el secularismo o las cosas referentes al pensamiento y a la dicotomía y a estas cosas que hoy estamos viendo nos separen de Dios. Definitivamente, Jesucristo vino al mundo y Él es un hombre en la historia. Él dio un mensaje que ha cambiado la vida de miles y miles de personas. Entre ellos nos encontramos nosotros para testificar y manifestar los grandes cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Queremos honrar a aquel que murió en la cruz del Calvario por causa nuestra, aquel que pagó nuestros pecados. Queremos decirle a Él, ¿verdad?, que nos permita permanecer
firmes y fieles ante Él y ante ese mensaje de vida que somos llamados a dar, porque caminamos y vivimos con la finalidad de honrarlo, de glorificar su nombre, de exaltarlo. Así que esta división del posmodernismo y modernismo explica por qué los cristianos tienen tantas dificultades para comunicarse en el terreno público. Es crucial entender que los no creyentes filtran constantemente lo que decimos a través de una rejilla hecho valor. Por ejemplo, cuando adoptamos una postura en un tema como el aborto, un tema como la bioética o la homosexualidad, tratamos de afirmar una verdad moral objetiva que es importante para la salud de la sociedad, pero ellos piensan que solo intentamos expresar nuestra inclinación subjetiva. Cuando afirmamos que hay evidencia científica del diseño del universo, intentamos demarcar la reivindicación de una verdad verificable, pero ellos aseguran o piensan o expresan que la derecha religiosa pretende hacerse con el poder político. La rejilla hecho valor disuelve instantáneamente el contenido objetivo de todo lo que decimos y no lograremos introducir el contenido de nuestra creencia en el debate público, a menos que encontremos maneras de traspasar esta barrera. Es por esto que se advierte que la idea de división de la verdad es el factor principal que actúa en la cautividad cultural del evangelio. Atrapa al cristianismo en el piso superior de los valores privados e impide que cause efecto en la cultura pública. La verdad cristiana ha sido marginada. Cualquier postura etiquetada como religión era situada en el piso alto de los valores, donde ya no es considerada o considerado conocimiento científico. Por poner un ejemplo reciente, en el debate sobre la investigación de células madre embrionarias, el actor Christopher Reeve declaró ante un grupo de estudiantes de la Universidad de Yale: cuando se debaten cuestiones política pública, ninguna religión debería sentarse a la mesa. Para recuperar un asiento a la mesa del debate público, como cristianos debemos encontrar una manera de superar la dicotomía entre lo público y lo privado. Hecho valor, lo secular y lo sagrado. Es necesario emancipar el evangelio de su cautividad cultural, reestructurarlo al rango de verdad pública. La jaula de barrotes de la prisión que encierra el evangelio en la cultura occidental contemporánea es la acomodación de la iglesia a la dicotomía hecho valor. Solo recuperando una concepción holística de la verdad total podemos liberar el evangelio para que sea una fuerza redentora en todas las esferas de la vida. Esa comprensión de las totalidades o realidades complejas se lleva a cabo a partir de las leyes específicas que no se reducen a leyes que afectan a sus elementos. Afirmar que el cristianismo es la verdad acerca de la realidad total significa que es una cosmovisión íntegra y completa. El término significa literalmente una concepción del mundo o en este caso una perspectiva bíblicamente informada de toda la realidad. Esta cosmovisión es como un mapa mental que indica cómo navegar por el mundo eficazmente. Es la impronta de la verdad objetiva de Dios sobre nuestra vida interior. Es darle esa forma a ese material suave que marque lo que somos, ¿verdad? Y hablaba y decía el trabajo realizado en los penales o en las colonias o en las familias que se vuelven a integrar, ¿verdad? Y que empiezan a caminar, lo que nos muestra a nosotros la verdad absoluta, que integra una vida familiar, que integra a los hombres, que los lleva a encauzarse en el camino de verdad y de justicia. Porque esa verdad es la verdad que integra lo espiritual y lo natural. Y de esa forma, teniendo esa lámpara o esa luz, podemos realmente disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay un Dios maravilloso, extraordinario, que nos ha dado su palabra, su verdad,
¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que podamos disfrutar la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Se podría afirmar que cada persona, ¿verdad?, tiene o porta un modelo del universo dentro de su cabeza que le informa cómo es el mundo y cómo debe vivir en él. Sabemos que todos vivimos en un universo mental o conceptual. Nos regimos por una red de principios que responden a las cuestiones fundamentales de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué sentido tiene la vida? Es bueno que examinemos una variedad de cosmovisiones a fin de entender el universo mental que abrazan otras personas que viven a nuestro lado. Una cosmovisión no es lo mismo que una filosofía formal. De otro modo, solo sería adecuada para los filósofos profesionales. Incluso las personas comunes y corrientes se aferran a una serie de convicciones acerca de cómo funciona la realidad y cómo deben vivir. Puesto que hemos sido creados a imagen de Dios, todos procuramos dar sentido a la vida. Algunas convicciones son conscientes, otras inconscientes, pero todos juntos forman una imagen más o menos coherente de la realidad. Los seres humanos son incapaces de sostener opiniones puramente arbitrarias o de tomar decisiones sin conciencia, ya que somos por naturaleza seres racionales y responsables que sentimos la necesidad de practicar algún credo para vivir, algún mapa para trazar la vida a seguir. La noción de que necesitamos ese mapa surge en primer lugar de la concepción bíblica de la naturaleza humana. El marxista puede declarar que la conducta humana es en última instancia determinada por las circunstancias económicas. El freudiano atribuye todas las cosas a instintos sexuales reprimidos. Y el psicólogo conductista considera a los seres mecanismos, estímulos, respuesta. Pero la Biblia enseña que el factor determinante de todo lo que hacemos es la creencia fundamental o el compromiso religioso. Nuestras vidas son moldeadas por el Dios que adoramos, ya sea el Dios de la Biblia u otra deidad sustantiva. Al final, somos formados conformes a la imagen de aquello que adoramos. Sea una piedra o un metal, los conceptos de fe se encuentran ahí y el hombre necesita determinar una fe porque tiene en el fondo grabado la vida de responsabilidad. El término cosmovisión es una versión del vocablo alemán Weltanschauung, que significa una manera de ver el mundo. Weltmundschauen, mirar. El idealismo filosófico desarrolló la idea de que las culturas son totalidades complejas bajo las que cierta perspectiva de la vida o espíritu de la época se expresa en todo su abanico: arte, literatura, instituciones sociales, como en la filosofía formal. La mejor manera de entender los productos de cualquier cultura es captando la cosmovisión subyacente que expresan. Pero por supuesto, las culturas cambian en el decurso de la historia, de modo que el uso original del término cosmovisión transmitía relativismo. La palabra fue introducida en círculos cristianos por pensadores neocalvinistas holandeses como Abraham Kuyper y Herman Doyenwerd. Ellos arguyeron que los cristianos no pueden contrarrestar el espíritu del tiempo en que viven a menos que desarrollen una cosmovisión bíblica igualmente integradora. Una perspectiva de la vida que dé origen a formas de cultura claramente cristianas, con la importante salvedad de que no se trata meramente de la creencia relativista de una cultura concreta, sino de la basada en la mismísima palabra de Dios, verdadera para todo tiempo y lugar. Así es que hoy tu forma de ver el mundo debe de encontrar fundamentada en la verdad absoluta, la verdad de Dios, que une lo que no se ve con lo que se ve, lo espiritual con lo natural, para que podamos caminar y entender
que Él es el pan de vida, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él ha ido al Padre para preparar morada para nosotros, ¿verdad? Y hoy dejamos aquí. Que Dios nos ayude a todos y que el Dios del cielo y de la tierra nos guarde en el hueco de su mano. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Te bendecimos hoy. El honor y la gloria son para ti, Rey. Gracias por tu presencia y tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Amén.